Se acerca el 2 de noviembre, cuando los mexicanos recuerdan a sus muertos, y las calles de la capital se inundan de catrinas. En esta ocasión, se preparan un mes antes para salir a desfilar despampanantes. Nuestro trabajo es body painters. En general somos maquillistas, pero estamos especializados en lo que es el trabajo de body paint y face painting. Y esto que ustedes están viendo en realidad es una tradición muy mexicana, que son las catrinas, en la cual nos enorgullece llegar a esta temporada, porque en realidad es un trabajo que nos hace de verdad sacar todo nuestro arte. Las técnicas, magia y creatividad son parte de la preparación de las maquillistas, quienes durante un año se alistan para que el Día de Muertos diseñen y participen en el desfile de catrinas en la Ciudad de México. Anteriormente se maquillaban 10 niños y un adulto. La verdad es que ya afortunadamente se ha arraigado ya muy fuerte el maquillaje de face painting en México, y sobre todo en esta temporada que es especial, lo que es trabajar el Día de Muertos. Aunque la catrina es un grabado del artista mexicano José Guadalupe Posada, quien solía dibujarla en diarios mexicanos como forma de denuncia y política social, en la actualidad los maquillistas la pintan y representan de miles de formas. La imagen de la catrina se ha convertido en parte de distintas expresiones mexicanas, desde artesanías hasta murales de Diego Rivera, uno de los artistas más reconocidos de México. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.